Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 3. Lista de verificación 3. Llegué de manera ordenada a Caldea, Antártida. Shirou durmió profundamente. Cuando se despertó, las familiares luces brillantes y pequeños sonidos, la somnolencia se aferraba a cada parte de su mente y la comodidad de una buena cama era casi suficiente para tranquilizarlo nuevamente. El desayuno podría esperar. El dolor y la vejiga no lo harían. Gimiendo, Shirou abrió los ojos para ver un enorme techo de luces eléctricas por encima de su cabeza. Con la mente adormilada al despertarse, lentamente agarró la manta que lo cubría y se la quitó, incluso mientras se sentaba en la cama. Parpadeando mientras miraba a su alrededor, vio las cortinas amarillas que rodeaban su cama agradable, cálida y cómoda. La configuración era familiar. Estaba de nuevo en el hospital. La cama era demasiado agradable para un hospital, pero la abundancia de luz, el olor desinfectado de los agentes de limpieza y las cortinas se ajustaban a la imagen. Cuando Shirou salió de la cama, hizo una mueca cuando un estallido de dolor vino, bueno, de todas partes. Sus manos, sus brazos, sus pies, sus pulmones, todos protestaron al unísono. Pero se desvanecieron cuando se detuvo, solo para que su vejiga continuara. Shirou se puso de pie, librando estoicamente el dolor. Esperaba que el baño estuviera cerca. Cuando separó las cortinas, Shirou observó el resto de la habitación. Más cortinas amarillas que rodeaban las camas, una cama desocupada, más luces, y al frente de la habitación cerca de la puerta había un pequeño escritorio oscuro con un espejo en la pared al lado. Descalzo, Shirou caminó hacia la puerta. Notó el panel de seguridad y extendió su muñeca izquierda para golpear su pulsera de identificación contra él. La puerta se abrió y Shirou escuchó el murmullo distante de la conversación. Voy a revisar los signos vitales de los heridos, así que volveré en un momento. Sigue arreglando la sala de control y haz tu mejor juicio si algo sucede. No debería tardar demasiado. El doctor Romani, pelirrojo y bata blanca, dobló la esquina y se detuvo mientras miraba a Shirou Emilia, de cabello rojo y blanco. Lamento interrumpirlo, doctor, pero ¿podría por casualidad dirigirme al baño más cercano? Shirou preguntó, un poco impaciente. Realmente necesitaba irse. Entonces, eres uno de los ingenieros, ¿verdad? Hiro Emilia. Piro Emilia. ¿Cuál era tu nombre otra vez? Preguntó el doctor Romani, apoyado contra la pared fuera del baño, hojeando algunos documentos en su comunicador 11 Shirou Emilia. Y yo soy uno de los técnicos. Shirou habló sobre el agua corriente mientras se lavaba las manos. Shirou miró hacia el espejo. Se veía más diferente ahora en comparación con cómo era hace poco más de una década cuando sobrevivió a la Quinta Guerra del Grial. Su cabello se había blanqueado en su mayoría, probablemente debido a todo el estrés que sufrió en sus viajes y su investigación. Oh, claro, todavía había hebras de rojo esparcidas por su cabello, pero el blanco era definitivamente el color dominante. Su piel se estaba bronceando, aunque parecía que un niño lo estaba pintando deslizándolo con movimientos aleatorios de piel bronceada oscura. Su pequeño crecimiento acelerado había aumentado su altura en más de unos pocos centímetros. Se parecía más al misterioso arquero ahora. Tal vez estaban relacionados. Lo cual apestaría, pero nunca había aprendido el nombre de Archer. 5 Shirou Emilia. Bueno, es un placer conocerte, Shirou Emilia. Soy el Dr. Romani Archaman. Sin embargo, puedes llamarme Dr. Roman. Todos lo hacen. El doctor Romani se presentó, aún hojeando el documento médico de su paciente. Perdón por la grosería, pero ¿cómo estás ahora? Tus heridas fueron tan graves que hubiera esperado que estuvieras fuera hasta la próxima semana, no hoy, y eso sería si sobrevivieras. 2 piernas pulverizadas, 2 pulmones perforados, un rasguño a lo largo del cráneo, los intestinos tenían un agujero a través de ellos y cicatrices en todo el pecho, las piernas y los brazos, incluso algunos en la cabeza.
Tienes suerte de que tus circuitos mágicos todavía estuvieran abiertos y funcionando, ya que te ayudaron a mantenerte vivos. Teníamos personas que sufrieron lesiones cada vez menos graves y expiraron incluso antes de encontrarte. En medio de lavarse las manos, Shirou se quedó quieto. La primera orden de anoche, la central eléctrica, el infierno, Dennis Flowerchild. Shirou se apresuró y abrió de golpe la puerta, sorprendiendo al Dr. Roman de tal manera que casi se cae. El Dr. Roman se contuvo a tiempo. Dennis. ¿Está bien, Dennis Flowerchild? Shirou exigió con urgencia. Dennis. Oh, el cuerpo que encontramos contigo. El Dr. Roman hizo una mueca y se inclinó. Lamento decirlo, pero cuando enviamos a alguien a la central eléctrica, él ya había expirado. Lamento su pérdida. TSK, Shirou chasqueó la lengua con irritación por su fracaso. Él había fallado. Había tratado de salvar a alguien y casi lo logró. Pero había sido una posibilidad remota. Tenía que seguir adelante. Por el bien de los que aún están vivos. Para aquellos que aún pueden salvarse. Un pensamiento apareció en la cabeza de Shirou cuando se volvió hacia el Dr. Roman. ¿Qué hay de todos los demás? Si el motor central tuvo una explosión y nadie pudo ayudar, entonces debe haber sucedido algo más. Y para una organización como Caldea, que dependía del poder para continuar funcionando, no había forma de que una explosión que arruinara la central eléctrica hubiera pasado desapercibida. Especialmente porque el centro de comando también sirvió como centro de seguridad para toda la base. Shirou se apresuró a agarrar al Dr. Roman, casi sacudiendo físicamente al hombre. ¿Qué pasó? ¿Alguien necesita ayuda? ¿Quién está herido o necesita rescate? ¡Ey, para eso! El doctor chilló mientras agarraba el brazo de Shirou para tratar de quitárselo. Debilitado como había estado Shirou, no ofreció mucha resistencia. No sé qué misterio usaste para acelerar aún más tu curación, pero debes evitar cualquier cosa extenuante durante al menos varios días más. Tus partes internas aún se están curando y no quiero volver a unirte. La preocupación de Shirou disminuyó con vergüenza. Lo siento, se disculpó. Para el médico, Shirou no podría haber sido el único paciente y los médicos solo estaban tratando de asegurarse de que Shirou no volviera a la enfermería nuevamente. Shirou podía entender la mentalidad de un médico, incluso si no necesitaba o merecía la preocupación. Sin embargo, estaré bien. Tenía un artefacto de curación cuando era joven y me acostumbré a curar más rápido de lo normal. Eso era cierto. Shirou se cura más rápido que el mago promedio cuando se aplica la magia de curación. No fue tan rápido como cuando tuvo a Avalon, pero aparentemente su cuerpo se había adaptado a Avalon y, como resultado, encontró la magia de curación como un estado normal de ser. Al menos, eso fue lo que Rin había dicho, regañando por su idiotez excluida, unos años atrás, ya que ella lo había curado después de una cacería. El Dr. Roman frunció el ceño, entonces, un ajuste natural durante un periodo prolongado aumentó la eficiencia de su cuerpo en la utilización de energía curativa. ¿Sería una exposición continua? Excepto que no se demostró que sea perjudicial. No importa. Esperaba que podría aplicarlo a las otras víctimas, pero si es solo un ajuste natural, no hay nada que podamos hacer. ¿Qué pasa con las proyecciones automáticas dentro de su cuerpo? Le salvaron la vida, ya sabe. Actuaron como primeros auxilios notablemente eficaces que lo mantuvieron vivo hasta que, bueno, te encontramos. Si pudieras aplicar esas proyecciones dentro de otras, Shirou hizo una mueca. Todas esas personas heridas mientras él yacía inconsciente. ¿Cómo se suponía que era un héroe de la justicia si estaba dormido cuando la gente lo necesitaba? Lo siento, dijo, ese es un misterio especialmente adecuado para mí. No tiene una muy buena tasa de éxito cuando se aplica a otros. Lamentablemente, eso era cierto. Su cuerpo y el mármol realidad proyectaban espadas para unirse, pero las espadas no eran exactamente los mejores materiales para nada más que cirugía y amputación. Solo los hospitales no sanitarios y no sanitarios en los países del tercer mundo tuvieron una tasa de éxito más baja que él haciendo magia médica con sus espadas. Su cuerpo estaba de acuerdo con eso, pero eso se debía a que su cuerpo no resistía su mármol de realidad o su magia.
Y, desafortunadamente, sus proyecciones de que no eran espadas no duran lo suficiente. Lo había descubierto por las malas solo en 2006. Esas pobres víctimas del tsunami en Java 2, lástima. Tenemos una gran cantidad de heridos y heridos. Casi todos los que no estaban en el turno de noche o en las damas y conserjes de la cafetería, resultaron heridos o muertos en las explosiones. Si hubieras podido hacer esas proyecciones dentro de los cuerpos de otros, bueno, de todos modos, el Dr. Roman se estiró y bostezó antes de continuar. Debe obtener algo de comida y agua antes de regresar a la cama. No ha comido nada en los últimos 2 días y todos los paquetes de cuarto son utilizados por otros pacientes. Su voz bajó mientras murmuraba para sí mismo. Preparado para cualquier cosa, mi trasero. Solo tenemos suficientes suministros médicos de cuidados críticos para las 3/4 partes de los sobrevivientes, y no podemos mover a los maestros de la sala de control central hasta que sepamos quién es Raisifted y quién no. Con todo el chasis Spiritron destruido, ¿quién sabría si una persona muriera en el turno? ¿Quién propuso este lugar loco de todos modos? Mientras el Dr. Roman gritaba, Shiro hizo una pausa y se volvió para examinar al Dr. Roman un poco más cuidadosamente. Las manos del hombre ocasionalmente se retorcían y temblaban mientras las lanzaba, había círculos oscuros debajo de sus ojos y sus ojos estaban rojos como la sangre. Parecía que no había dormido en días. Shiro sintió una punzada de simpatía. ¿Cuánto tiempo había trabajado este hombre para salvar vidas? ¿Cuántos pacientes habían expirado bajo sus manos mientras hacía todo lo posible para salvarlos? ¿Cuántas comidas y horas de sueño había perdido para pasar unos minutos más trabajando en un paciente a punto de caer en manos de la muerte? Shiro puso suavemente una mano sobre los hombros del buen doctor. Oye, doctor, ¿por qué no te ayudo un poco y puedes dormir un poco? El doctor Roman sacudió la cabeza. No puedo. Todavía tenemos que reparar los circuitos en la sala de control para poder comunicarnos con los maestros. Doctor, repitió Shiro, estás exhausto. Si no consigues una buena comida y duermes bien, cometerás errores en tus pacientes antes de colapsar. Tengo experiencia en primeros auxilios para poder ayudar un poco con los pacientes. Mientras descansas. El doctor Roman levantó una ceja, eres un técnico, un mago y una enfermera. ¿Cómo terminaste aprendiendo todo eso? 9. Shiro soltó una carcajada sin humor. Viví una vida interesante. Pero soy más una socorrista de primeros auxilios que una enfermera. Oh, vergüenza. El doctor Roman sacudió la mano de Shiro. Bueno, tienes que ir a la cafetería. Deberías, bostezó Romano, perdón por eso, deberías saber cómo llegar, ¿no? Solo después de dormir un poco. No le harás ningún bien a nadie si no duermes un poco. Estoy bien. Estoy bien. El doctor Roman rechazó las preocupaciones de Shiro. Lo que es más importante, debes recuperarte. No hagas nada extenuante. En realidad, no te muevas rápido, no te apresures y no levantes nada. Pídele una luz a una señora de la cafetería, y quiero decir luz, almuerzo. Preferiblemente sopa. Coma despacio. Sus intestinos aún deberían estar recuperándose. Beba líquidos pero no más de una fracción de un vaso por minuto. Luego regrese a dormir. Sería mejor si durmiera en la enfermería. Tenemos un campo acotado permanente allí que aumenta la velocidad de curación allí. No, en serio doctor, necesita dormir. Está temblando. Shiro insistió. Como en el temblor físico. Necesitas dormir. Traeré un poco más tarde. El doctor Roman tomó a Shiro por los hombros y comenzó a empujarlo por el pasillo. Consigue algo de comida y duerme. Eres uno de los últimos técnicos que tenemos, así que una vez que te recuperes, te pondremos a trabajar. Si puedes dormir un poco, entonces conseguiré algo de comida, pero necesitas dormir por el bien de los pacientes. Shiro discutió sobre su hombro antes de detenerse. Espera, olvidé cerrar el agua. ¿Agua? ¿Qué agua? El doctor Roman parpadeó cuando Shiro se deslizó alrededor de sus manos y regresó por las puertas del baño. Shiro regresó al fregadero y apagó la fuente. Deteniéndose para tomar una toalla de papel y secarse las manos, Shiro regresó al doctor Roman.
El doctor Roman caminaba por el pasillo, murmurando para sí mismo. Aparentemente, él no era el tipo de persona que tomaba el insomnio al volverse letárgico, sino que tenía una extraña forma de inquietud. Le recordó a Shiro Eiji a la única vez que decidió quedarse despierta hasta la medianoche del año nuevo. Él reprimió una sonrisa. Ella y Taiga habían sido interesantes esa noche. Que el mundo, y lo que es más importante, Sakura y Rin, él mismo no sería malo, olvida el destino de esos pobres patitos de goma, y el oso de peluche 3. Shirou sacudió la cabeza. Podía recordar más tarde. Hasta entonces, necesitaba asegurarse de que los pacientes estuvieran en buenas condiciones y usar eso para enviar al médico a la cama. Hola, doctor. Es el doctor Roman. Doctor Roman, ¿por qué no viene conmigo a la cafetería y podemos hablar y descansar y dejar que se quede dormido? Por un momento antes de irse a la cama y dormir un poco. Shiro había aprendido sutileza durante la década en que se graduó de la escuela secundaria. El doctor Roman resopló. Te lo dije. Estamos demasiado ocupados para que descanse. Shirou nunca dijo que aprendió a ser bueno con la sutileza. Ahora ve a la cafetería para un almuerzo ligero como sopa. ¿Es buena la sopa? Sí, la sopa es buena. El doctor Roman murmuró para sí mismo antes de continuar. Asegúrate de beber y comer despacio. Necesitarás estar seguro del agua. Bebe demasiado rápido y volverás a la enfermería tan pronto como las señoras de la cafetería te traigan aquí. Ahora Shiro estaba decidido a llevar al buen doctor a la cama. Nunca fue el mejor en tacto de todos modos. Doctor, acaba de repetir sus instrucciones. Necesita dormir un poco. Ahora. ¿Cuál es el alboroto aquí? Una voz musical sonó por los pasillos 7. Shirou comenzó. Ni siquiera había sentido su acercamiento y ahora que se enfocaba en ella, que le resultaba ligeramente familiar, podía oler algo que no había olido en una década. Poder. Poder de un espíritu heroico. El poder de un sirviente. La doctora Roman no estaba desconcertada por su aura. Este idiota no irá a la cafetería. Acaba de despertarse de la enfermería y es capaz de caminar y me está molestando por algo sin sentido. El hombre parecía estar haciendo pucheros. Shirou salió de su sorpresa y disparó hacia atrás. Él está dedicado al concepto de que si se derrumba mientras cuida a los pacientes, mejorará su salud en lugar de potencialmente matarlos. Necesita dormir. Uno de los sobrevivientes de la zona 0 se despertó. Encantado de conocerte. Soy Leonardo da Vinci. Sin embargo, puedes llamarme Leonardo da Vinci. Ahora, ¿por qué no dejamos que el médico se acerque a sus pacientes y a ti? Y puedo tomar un descanso rápido para almorzar, dijo el espíritu heroico. Shirou frunció el ceño. No, el médico necesita dormir. Míralo. Apenas está despierto, ni siquiera recuerda lo que dijo hace un minuto, y parece que no ha dormido en días. Necesita dormir o matará a alguien. Leonard suspiró antes de agarrar a Shirou y tirarlo a un lado. Mirándolo de frente, Shirou se dio cuenta de que una mujer joven de cabello negro lo estaba mirando hacia abajo, ni siquiera sobre sus hombros, una mujer delicada que probablemente podría presionarlo con la fuerza que poseía por la virtud de ser un servidor. Ahora, joven, tienes razón. Roman ha estado despierto manejando el lugar mientras trataba de salvar tantas vidas como pudo. Necesita dormir y estoy planeando encargarme de eso. Tú, por otro lado, acabas de despertar desde la enfermería llena de heridos graves y moribundos. Todavía estás herido y no deberías estar estresado de ninguna manera. Si el doctor Roman te ha reparado, no podrá descansar y solo pasará más tiempo despierto. Con eso en mente, ¿por qué no pasas un tiempo con el glorioso Da Vinci y puedo ayudarnos a todos? Shirou vaciló. El doctor necesitaba dormir. Pero si el doctor Roman creía que Shirou se lastimaría, probablemente se obligaría a mantenerse despierto. Pero si Shirou volviera a la cama rápidamente, entonces el médico también dormiría. Y discutir aquí en el pasillo simplemente evitó que el doctor Roman durmiera y tomó el tiempo de un espíritu heroico. Shiro asintió lentamente. Si salvó una vida o algunas, entonces podría tomarlo con calma. Ignoró la voz en la parte posterior de su cabeza que realmente quería preguntar con qué frecuencia se había encontrado en la situación en la que no tomar ninguna medida resultó en salvar a más personas.
Está bien. Solo tomaré una pequeña comida y regresaré a mi habitación. La mujer héroe lo miró y lo proclamó idiota. ¿Por qué la mayoría de las mujeres le dieron esa mirada? No, dormirás en la enfermería esta noche. Cuanto antes te sanes, antes podremos volver a trabajar. No podemos obtener una lectura sobre la singularidad, pero dudo que haya mejorado. Shirou se sentó a una mesa en la cafetería, mirando el simple estofado frente a él. Sin guarniciones, sin palillos, solo un simple estofado de verduras. Suspirando, Shirou agarró su cuchara y tomó un sorbo. Demasiada sal, pero sabía que podría haber frijoles, carne de res, zanahorias y maíz utilizados en el estofado. Bueno, entonces no era un guiso de verduras. A los magos no les gustaban los sustitutos de alimentos baratos. Bueno, podría haber sido peor. También podríamos haber tenido una explosión en la despensa. Sus pensamientos volvieron a Leonard. Es curioso, pero su mármol de realidad no parecía tener ninguna arma utilizada por Leonard. Claro, había una espada, y un dorgo lanza de noble fantasma, y un escudo que Leónidas había ejercido supuestamente, pero no tenía un arma para Leonardo da Vinci. Lo que significaba que Leonardo era un caster servant que no usaba armas o que ella no lo llevaba consigo. O había ocultado el arma. Pero no era Leonardo da Vinci un hombre. O Leonardo se había disfrazado de un hombre, como saber. Le dolía la cabeza, así que tomó otro bocado de estofado. El tema más importante es cómo. ¿Cómo logró Chaldeas convocar a un siervo de todas las cosas? ¿Había otra guerra del Grial en curso? Si es así, será mejor que tenga cuidado. Pero si pudiera involucrarse y convocar a saber nuevamente. Shirou dio otro mordisco. Sable. No la había visto en 11 años. 11 años desde la 5ª guerra del Santo Grial de 2004. Parecía tanto tiempo, pero si cerraba los ojos, todavía podía verla de pie en su cobertizo, la luz de la luna resaltaba su cabello dorado, brillando en su armadura. Y todavía podía escuchar sus últimas palabras de Shirou, te amo, resonando a la luz de la mañana como si acabara de decirlas. Shirou continuó comiendo. Saber, 10 años él la había buscado. Después de que Rin lo llevó a la torre del reloj, Selrecht le había dicho que la buscara sin cesar y que si lo hacía y ella esperaba continuamente, entonces posiblemente podría ocurrir un milagro y se encontrarían de nuevo. Luego le arrojó un globo de pintura y se echó a reír. A veces, Shirou se preguntaba qué estaba pasando por el maestro de la segunda cabeza de la magia 8. Bueno, habían pasado 10 largos años. Cuando trató de llegar a los archivos del Departamento de Evocación Espiritual del tercer departamento, lo expulsaron debido a las acciones de su padre en la 4ª Guerra del Santo Grial. También lo hizo el Departamento de Sexta Antropología. Y la 5ª Zoología. Los primeros fundamentos generales le habían negado el acceso debido a que no era miembro de la Asociación de Magos. Los segundos fundamentos individuales se habían negado incluso a permitirle entrar a los terrenos. La 12ª teoría de la magia moderna le había pedido, bastante cortésmente, que se fuera. Y luego alguien intentó golpearlo con un misterio letal desde una ventana cuando se fue. Lorel Mello y segundo había enviado una carta pidiendo disculpas por su subordinado después. Eso fue amable de su parte. La 9ª creación había sido más grosera, con alguien despotricando sobre que su padre arruinara una obra de arte. Alguien todavía trató de dispararle por la espalda cuando se fue, pero no se disculpó por eso. De hecho, mientras Shirou lo pensaba, los únicos departamentos que incluso podía visitar eran la 4ª Mineralogía, aunque solo fuera por la influencia de Rin y Luvia, la 7ª Botánica, la 9ª Maldición, la 11ª Arqueología y recientemente el 8º Cuerpo Celestial. Gracias a Leflainur tirando de las cuerdas con las Animus Pérez. Aunque, tratar de visitar Curse casi lo golpeó con una designación de sellado cuando uno de los campos delimitados detectó el residuo de las maldiciones de Angra Mainyu. Estaba tan contento de que Rin los convenció rápidamente de que pensaban que el campo limitado era defectuoso por decir que detectó una maldición de nivel de espíritu divino. Sin embargo, Rin no permitió regresar. Y ella le prohibió incluso acercarse a Políticas 15. De hecho, fue la arqueología a la que acudió más.
Tenían mucha información sobre las antiguas hadas que interactuaban con Inglaterra, incluso si no tenían mucha información sobre Fairfolk o su lado del mundo inverso llamado Avalon. Pero tienen algunos artefactos de hadas recuperados de excavaciones arqueológicas y una lista de monumentos de hadas en Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Escandinavia, Alemania, Italia, Francia e incluso algunos en Asia también. Había pasado la última década investigando cada sitio, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo ingresar a Avalon. Todavía no había terminado la lista, ya que había gastado todos sus ahorros en viajes y tratando de aprender algunos de los secretos y misterios de los Fae. Así fue como terminó aquí en Chaldeas. Le Flainur lo había invitado aquí después de observarlo arreglar un automóvil que se había averiado a una cuadra del edificio de investigación de Sir Flauros. Aparentemente, necesitan personas que puedan reparar máquinas. Teniendo en cuenta que el mago promedio no podría manejar una herramienta múltiple y mucho menos arreglar una máquina, había una asombrosa falta de candidatos para los puestos técnicos necesarios para mantener a Chaldeas funcionando. Pagó bien. Llevaba trabajando aquí más de 3 años y había logrado progresar en la lista. Solo unos años más y podría terminar la lista de sitios. Quizás podría encontrar una puerta a Avalon. Ya había encontrado algunas armas y piezas de armadura hechas y dejadas por las hadas además de Sabers Calibur, Excalibur y Avalon. En su taller de vuelta en Fuyuki, tenía muchos más datos sobre la magia Faerie. Era difícil para él, ya que era humano y ellos eran Fae, pero podía replicar uno o dos misterios de los Fae. A saber, Elf Shot. Una molesta flecha de pedernal que infligió una maldición sobre cualquiera golpeado por ella. Desafortunadamente, no tuvo éxito en aumentar su tamaño o potencia hasta cerca de la habilidad de Rhinolobia con su disparo Gandrofin. Elf Shot no fue de mucha utilidad considerando lo caro que era en términos de prana y lo débil que era. Excelente para Selretch, no tanto para Shirou. Sin embargo, ese era su taller y aquí estaba. Aquí, solo podía trabajar analizando las armas y armaduras de hadas de su realidad mármol una y otra vez mientras esperaba un gran avance. No iba a suceder pronto, pero ¿qué más podía hacer? Las hadas no iban a aparecer de la nada y llevarlo a conocer a saber. No podía perder el tiempo. 17 Shirou terminó su estofado y miró su cuenco. Todavía tenía un poco de hambre, pero el doctor Román le había dicho que no se esforzara. Suspiró y se levantó, llevando su tazón y su cuchara al mostrador. Asintiendo y saludando brevemente a la señora que lavaba los platos, los dejó atrás. Cuando Shirou salió de la cafetería, decidió investigar un poco. Sabía que había candidatos a maestro aquí. Él mismo tenía el potencial de ser un maestro, si no las reservas para hacerlo. Fue el Raisif lo que fue problemático. Sus resultados fueron locos. Anormal, el valor atípico, ni siquiera en la escala. Todo lo que Shirou obtuvo fue que los magos que lo probaron para la habilidad Raisif no tenían idea de lo que significaban los resultados. Entonces, habían llamado a su jefe. Quien se rascó la cabeza y llamó a su jefe, quien le dijo que hiciera un diagnóstico en la máquina e intentara de nuevo mañana uno al día siguiente, los resultados fueron los mismos. Entonces, volvieron a llamar a su jefe y les pidieron que comenzaran un estudio sobre lo que lo estaba causando. A su vez, llamó a su jefe y le dijo que los resultados eran los mismos dementes que ayer. Su jefe le rascó la cabeza, les dio permiso para que comenzaran las pruebas y luego llamó a su jefe para informar que tenían un resultado extraño para un juicio de máster y les pidió que se pusieran en contacto con Atlas. Finalmente, los resultados llegaron hasta la propia Olga Marie Animus Pere, que lo examinó a él, a los investigadores que la rodeaban y declaró que lo examinarían después de haber tratado la singularidad. Con y la luz de Chaldea restaurada, pero hasta entonces tenían que asegurarse de que la humanidad sobreviviera. Pero hasta entonces, a Shirou se le prohibió ser un maestro porque, debido a toda la ambigüedad en los resultados, no tenían idea de lo que sucedería. Era tan probable que creara una nueva singularidad como llegar a salvo en una. Ahora vuelve al trabajo. 9 Shirou recordó estar muy agradecido y muy decepcionado esa noche.
El cambio de rayos implicaba transportar el alma a través del tiempo, creando un cuerpo hecho de espiritrons, las partículas cuánticas que formaban el alma, y uniéndola al alma humana. Luego, los espiritrons fueron enviados de regreso en el tiempo y el alma los siguió. Si no lo lograron de manera segura, Gaia, el alma del planeta que hizo cumplir las leyes de la naturaleza en la Tierra, decidió destruir los espiritrons. El alma de la persona podría no regresar a su cuerpo. Pero el alma de Shiro era diferente de la persona o mago promedio. Su alma tenía un mármol de realidad en toda regla, o su propio mundo, dentro de él. Si los investigadores hubieran sabido eso, el informe a su jefe habría sido sobre cómo ya lo estaban diseccionando, lo que sería bastante doloroso. Pero si pudiera haber sido un maestro, ya habría regresado a la Quinta Guerra del Grial, se habría encontrado con saber en este momento y estaría a punto de salvar el mundo. Ahora que lo consideraba, Shiro recordaba a Roman murmurando algo sobre los candidatos a maestro. ¿Les sucedió algo? El bombardero los había golpeado con las explosiones. Esperaba que estuvieran bien. Shiro llegó a la enfermería y presionó su identificación en el panel. No era necesario en la enfermería, ya que estaba abierto para todos, pero se había acostumbrado a presionarlo en cada puerta antes de abrirla. Cuando entró, se detuvo. El doctor Roman yacía sobre la cama que Shiro había despertado esta mañana. Sus zapatos y su abrigo aún estaban puestos y yacía tumbado sobre la cama, con la cabeza a un lado y los pies colgando sobre el otro lado. Shiro podía oler un campo limitado con un aroma húmedo como el de la tierra rica y húmeda, que probablemente era el campo limitado curativo que mencionó el doctor Roman. Pero también había un fuerte olor. Shiro bostezó mientras caminaba hacia otra cama desocupada. Una fuerte esencia notablemente similar a un campo acotado que había encontrado mientras perseguía a un apóstol muerto al que le gustaba usar los campos acotados que inducen el sueño para debilitar a los humanos vivos. Pero esto no olía tan mal como el campo limitado del apóstol muerto. Inteligente. Shiro Benilla pensó para sí mismo mientras se deslizaba bajo las sábanas. Leonard había colocado un campo acotado que animaba al doctor Roman a quedarse dormido. Sin embargo, ahora sé una cosa. Shiro Benilla pensó para sí mismo mientras sus párpados se cerraban por su propia cuenta. Leonard es definitivamente un sirviente de clase caster.